salió de lo siguiente. Esto es igual a pi. ¿A qué es igual el radio? Al diámetro dividido entre 2. La mitad del diámetro es igual al radio. Esto es igual a pi. Y cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, debemos elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Y acá se visualiza claramente que 2 elevado al cuadrado debe ser igual e idéntico al caudal que pasa por la sección 2. Esto es lo que indica el principio de continuidad. Eso del caudal, pues se refiere a la cantidad de agua que está circulando. Es el volumen por cantidad de área. Pi, ¿a qué es igual el radio? Al diámetro dividido entre 2. La mitad del diámetro es igual al radio. Esto es igual a pi. Y cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, debemos elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Y acá se visualiza claramente que 2 elevado al cuadrado es igual a 4. De tal forma que utilizar esta fórmula es igual a utilizar esta otra fórmula. Muy bien, continuemos. El área 2 también la podemos calcular con la misma fórmula, ya que el área 2 también es un círculo. Sería pi por el diámetro 2 elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 4. Tal como ya te mencioné, estas áreas son conocidas porque conocemos los diámetros. ¿Qué principios o relaciones pudiéramos aplicar para conocer la velocidad? Que es lo único que nos falta para lograr obtener el caudal. Bueno, el primer principio que pudiéramos aplicar es el de continuidad. ¿Qué nos dice el principio de continuidad? Que el caudal que pasa por la sección 1 debe ser igual e idéntico al caudal que pasa por la sección 2. Esto es lo que indica el principio de continuidad. ¿Y cuánto vale el caudal 1? Vale velocidad 1 por el área 1. ¿Y cuánto vale el caudal 2? Velocidad 2 por el área 2. Como el área 1 y el área 2 es conocida, eso también se le conoce como... No es el gasto másico, pero sí tiene que ver velocidad y área. Acuérdense que velocidad es metros sobre segundos. Entonces es metros cúbicos por segundo, es decir, cuántos litros o cuántos centímetros cúbicos pues pasan por unidad de tiempo. No de masa, sino, bueno, sí de volumen, ¿no? Pero la velocidad 1 y la velocidad 2 es desconocida, no la conocemos. Podemos concluir que acá estamos en presencia de una ecuación con dos incógnitas, ¿correcto? Una ecuación con dos incógnitas. Y ya sabemos que para resolver este tipo de situaciones necesitamos otra ecuación. Otra ecuación que relacione también las velocidades. Antes de continuar para buscar esa otra ecuación, como las áreas son conocidas, vamos a proceder a sustituirlas acá y acá. Quedaría la velocidad 1 por el área 1, pero ya sabemos que el área 1 es pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Y esto debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2, pero el área 2 es pi por el diámetro 2 al cuadrado dividido sobre 4. Como pi está multiplicando en ambos lados de la igualdad, lo podemos simplificar. Y como este 4 está dividiendo a ambos lados de la igualdad, también lo podemos simplificar. De tal forma que podemos escribir la siguiente expresión. Por ejemplo, si despejamos la velocidad 2, esta que está acá, sería igual a la velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado dividido entre este diámetro 2 que está multiplicando, pasaría dividiendo. Así. Esto sería igual a la velocidad 1 por... ¿Cuánto vale el diámetro 1? 10 centímetros. ¿Y cuánto vale el diámetro 2? 5 centímetros. Y todo esto debe estar elevado al cuadrado. Por supuesto, centímetro cancela con centímetro, 10 entre 5 es igual a 2. Y cuando ese 2 lo elevamos al cuadrado, quedaría 4. 2 al cuadrado es 4, de tal forma que esto es igual a 4 veces la velocidad 1. Vamos a abrir más espacio para escribir nuestra primera relación. Esa es una proporción, ¿no? O sea, aquí los diámetros, pues sí, la única condición es de que el diámetro 1 pues es un diámetro mayor al diámetro menor de nuestro tubo. Pero bueno, aquí es 4 veces, puede ser cualquier número, ¿no? O sea, realmente no hay tanto problema por el valor que se le coloque, pero sí. ¿Cuál hemos llegado? Vamos a escribirla por acá. Hemos llegado a que la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. Y recuerda que esto lo hemos logrado gracias a que conocemos las áreas. Gracias a que conocemos los diámetros. Vamos a llamar a esta primera relación 1. Vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. Muy bien. ¿Qué otra fórmula o principio puede relacionar las velocidades? Bueno, una de ellas sería la ecuación de Bernoulli.
Sabemos que la ecuación de Bernoulli aplicada entre dos puntos, recuerda que la ecuación de Bernoulli siempre se aplica entre dos puntos, nos generará una relación entre las velocidades. Vamos a aplicar el principio de Bernoulli. Pero antes de aplicar Bernoulli, debemos considerar dos aspectos fundamentales. ¿Cuál es el primero? Los puntos donde lo vamos a aplicar. Vamos a aplicarla entre este punto 1 y entre este punto 2. Y el segundo aspecto es colocar un nivel de referencia con respecto al cual se medirán las alturas, las cotas. Y en un tubo de Venturi horizontal es de gran ventaja colocar nuestro nivel de referencia así. Esta línea naranja sería nuestro nivel de referencia para medir las alturas cuando apliquemos Bernoulli. Muy bien, pasemos pues a aplicar el principio de Bernoulli. Al aplicar Bernoulli en el punto 1 se tendría P1 más un medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura de 1 o la cota de 1. Y esto debe ser igual a aplicar de nuevo esta fórmula, pero en el otro punto. Recuerda que el otro punto es el punto número 2. Quedaría la presión en 2 más un medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de 2 o la cota de 2. Te recuerdo que esta presión 1 y presión 2 es la presión absoluta. Mientras... Fíjense que aquí, por ejemplo, las presiones, presión 1 y la presión 2, si nos ponemos a analizar desde el punto de vista energético, esa sería energía potencial. ¿Por qué? Porque es energía que tú ya tienes, o sea, en potencia, pues es la energía, es la presión que tú puedes ejercer. Esa tiene que ser una presión, técnicamente, bueno, parte de la presión atmosférica más una presión que está ejerciendo el propio líquido. Entonces va a ser una presión absoluta en cada uno de los puntos. Lo que vamos a medir aquí va a ser la presión diferencial. Que esta presión y esta se llaman presiones dinámicas. Finalmente, esta presión se llama la presión estática. Ahora bien, vamos a destacar nuestro punto 1 donde hemos aplicado Bernoulli. Acá está sobre el nivel de referencia, vamos a destacarlo con este punto amarillo. Y el punto 2 lo vamos a destacar con este punto blanco acá. Y en este momento te pregunto, ¿cuál es la altura de este punto y la altura de este punto con respecto al nivel de referencia? Esa altura sería 0, ¿correcto? Es decir, en este caso, la altura de 1 es igual a la altura de 2 y es igual a 0. Ambas alturas son 0 porque justamente pertenecen al nivel de referencia. Y esto nos permite simplificar la ecuación de Bernoulli. Esta expresión sabemos que es igual a 0, ya que Z1 vale 0, y esta expresión también es igual a 0, ya que Z2 también vale 0. Ahora, con esta simplificación, la ecuación de Bernoulli nos quedaría de la siguiente manera. P1 más un medio de la densidad del agua por V1 al cuadrado igual a P2 más un medio de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado. Así nos quedaría. Vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. Obsérvese que en esta relación entran en juego las variables que nos interesan. No pierdas de vista que lo que deseamos es conocer las velocidades. No pierdas de vista esto. Muy bien, este término que contiene la velocidad 2, vamos a escribirlo acá de primero, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, con la intención de despejar la velocidad 2, será igual. Este término, que está del otro lado, P1, más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, y este término P2 que está positivo pasaría a la izquierda, negativo, menos P2. Ahora podemos escribir lo siguiente, un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado es igual. Vamos a agrupar las presiones, sería P1 menos P2, P1 menos P2, más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado. Ahora, este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar a toda la expresión de la derecha, a toda esta. Quedando lo siguiente, la densidad por la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2, que multiplica a la diferencia de presiones P1 menos P2, más el 2 también multiplica a esta expresión. Quedaría 2 por un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado. Por supuesto, este 2 se simplifica con este 2 porque 2 entre 2 es igual a 1. Así podemos escribir lo siguiente, la densidad por la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2
por la diferencia de presiones P1 menos P2 más la densidad por la velocidad 1 elevada al cuadrado. Vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. Finalmente, la velocidad 2 elevada al cuadrado sería igual a esta densidad que está acá multiplicando pasaría dividiendo a cada uno de estos miembros. Así escribiríamos 2 por la diferencia de presiones P1 menos P2 dividido entre la densidad más la densidad por V1 al cuadrado también dividido entre la densidad. Evidentemente, esta densidad simplifica con esta densidad, de tal forma que nuestra velocidad 2 elevada al cuadrado quedaría 2 veces la diferencia de presiones P1 menos P2 dividido entre la densidad del agua más la velocidad en 1 elevada al cuadrado. Ahora bien, fija tu atención en la relación que hemos obtenido gracias a Bernoulli. ¿Qué observa? Fíjense que aquí no está en consideración lo que son las áreas en el cálculo de esa velocidad. Pero, por ejemplo, miren, a ver, aquí está. Ay, ¿dónde está? Aquí como lo maneja este libro, bueno, este es el libro de instrumentación. Hasta aquí es el mismo análisis. Utiliza la misma ecuación de continuidad y lo mismo está midiendo aquí el diferencial de presión. Igual lo mismo de este caudal. Es el mismo análisis, es igual, es el análisis de presión. Esta expresión que tiene aquí en la medición, aquí utiliza la relación de áreas, ¿de acuerdo? Aquí va a utilizar la relación de las áreas. Pero bueno, vamos a analizar un poquito más adelante de dónde sale esa relación, porque también utiliza más adelante. Está bien el video, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí me van siguiendo, Julio? Sí, profe, sí está explicando bien. Que justamente para conocer las velocidades, que es lo que nos interesa, debemos conocer esto, la diferencia de presiones P1 menos P2. ¿Pero es posible conocer esta diferencia de presiones en esta situación? Sí, claro que es posible. Recuerda que cuando comenzamos el video, te indicaba que justamente esta diferencia de presiones es la culpable de que acá se genere esta diferencia de alturas. Porque justamente la presión en 1 es mayor que la presión en 2. De tal forma que para conocer esta diferencia de presiones, debemos pasar a analizar el tubo en U. Vamos a ello. Vamos a abrir más espacio para continuar nuestro trabajo. Vamos a colocar esta segunda expresión obtenida por acá. Vamos a llamarla número 2. Esta es la expresión número 2 que la hemos obtenido gracias a Bernoulli. Ahora bien, fija tu atención acá en el tubo en U. ¿Cómo relacionamos la presión en 1, es decir, la presión acá en 1, acá, y la presión en 2 con esta altura? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Cómo logramos hacerlo? Gracias a un principio de nombre Pascal. Gracias al principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Observa que si fijamos un sistema de referencia, por ejemplo, acá, la presión en este punto debe ser igual e idéntica a la presión en este punto. Vamos a llamar a este punto A y vamos a llamar a este otro punto el punto B. Porque claro, esos dos puntos pertenecen a la misma línea de referencia. Esto nos lo dice Pascal. La presión en el punto A es idéntica e igual a la presión en el punto B. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos la presión en A y la presión en B? Muy fácil. La presión en A
se calcula como P sub 0 más la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna de líquido. Y la presión en B se calcula de la misma manera. Es igual a P sub 0 más la densidad por la gravedad por la altura de la columna de líquido. Muy bien, comencemos con la presión en A. ¿Quién será la presión en A? ¿Quién es P sub 0? P sub 0 es la presión que se encuentra por encima del punto A. En este caso es esta presión. Justamente la presión en 1. Esto es P sub 0. Vamos a colocarlo. La presión en 1 más la densidad por la gravedad por la altura de la columna de líquido. ¿Cuál es la altura de la columna de líquido? Pon mucha atención, ya que esto es clave para entender el ejercicio. La altura de la columna de líquido es esta, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto 1. Vamos a destacarla. Esta altura desde el punto 1, desde acá hasta el punto A, es lo que llamaremos Z1. Vamos a identificar esta altura de la columna de líquido como Z1, porque el punto A está en la sección 1. Y como el punto B está debajo de la sección 2, vamos a llamar a esta Z, Z2. Así, Z2. Muy bien, continuemos. Entonces, acá colocamos Z1. Y listo, acá tenemos la presión en A. ¿Y quién sería la presión en B? Para B, ¿quién es P sub 0? Esta presión P sub 0 siempre es la presión que se encuentra por encima del punto que estamos analizando. En este caso es el punto B. ¿Qué presión se encuentra por encima del punto B? Justamente esta presión. ¡Ah, qué caray! La cual hemos denotado como la presión en 2. ¿Correcto? Esta presión es la que se encuentra por encima del punto B. Por lo tanto, acá colocamos la presión en 2. Más. Ahora bien, fíjate atención en esta zona. Y pon mucha atención. Desde el punto 2 hasta el punto B, visualizamos dos columnas de líquido distintas. Acá tenemos agua en esta columna, obsérvalo acá, esto es agua. Pero acá tenemos mercurio, ¿correcto? Tenemos dos columnas diferentes que están ejerciendo presión sobre B. Y debemos considerar ambas. Observa cómo las vamos a considerar. Z2 sería esta altura, observa, la altura de la columna de agua. Esta altura de la columna de agua sería Z2. Repito, Z2 es la altura de la columna de agua. ¿Y cuál es la altura de la columna de mercurio? Justamente H. Esa es la altura de la columna de mercurio. Vamos a destacar esa altura. De aquí hasta aquí, la altura de la columna de mercurio es justamente H, ¿correcto? Se observa claramente. De tal forma que acá debemos escribir lo siguiente. La densidad del agua por la gravedad por la altura de esta columna de agua, que es Z2, más la densidad del mercurio, el cual lo vamos a abreviar como Hg, por la gravedad por la altura de la columna de mercurio, que ya sabemos que es H. Ahora, ¿qué hacemos con estas dos ecuaciones? Debemos aplicar el principio de Pascal. Recuerda que la presión en A debe ser igual e idéntica a la presión en B. Por lo tanto, debemos igualar estas dos expresiones. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. La presión en A es igual a P1 más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 de la columna de agua. Y esto, según el principio de Pascal, debe ser igual a la presión en B, la cual es presión 2 más la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna de agua 2 más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna de mercurio en la sección 2. Como lo que deseamos obtener es la diferencia de presiones entre P1 y P2, vamos a agruparlas a un lado de la igualdad. Así, P1, este P2 que está positivo pasaría a negativo, debe ser igual. Del otro lado quedaría esta expresión, que no es más que la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Esta expresión, que también contiene la densidad del agua positiva, vamos a pasar a negativa, menos la densidad del agua por la gravedad por Z1, más esta expresión final, que sería la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna de mercurio. Ahora esta expresión la podemos escribir así. P1 menos P2, que es lo que nos interesa calcular, sería igual a esta densidad de agua por gravedad, la podemos extraer factor común y escribir densidad del agua
por la gravedad, que multiplica ¿a quién? La primera multiplica a Z2 menos, y la segunda multiplica a Z1, acá lo observamos. Se ha extraído factor común esta expresión. Factor común, muy bien. Más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio. Pero ¿quién será Z2 menos Z1? ¿Quién será? Fija tu atención acá de nuevo en esta área, donde se encuentran las cotas. Fija tu atención en las cotas. Esta cota que es Z1, esta que está acá. Esta cota que es Z2 y H. Quiero que la visualices bien. ¿Qué logras visualizar? Se logra visualizar claramente lo siguiente, que Z1, esta altura, es exactamente igual a la suma de Z2 más H. Repito, Z1, que es toda esta altura, es igual a la suma de Z2, que es esta altura pequeña, más H. Es decir, la altura de esta columna de agua Z2 más la altura de la columna de mercurio, evidentemente. Y de esta expresión podemos obtener la estructura que necesitamos, que es Z2 menos Z1. Así, esta H positiva pasaría a la izquierda negativa, menos H, sería igual a Z2, que ya estaba de este lado, y este Z1 que está positivo pasaría a la derecha negativo. Acá lo tenemos, mira. Justamente Z2 menos Z1, que es esta expresión, es igual a menos H. Míralo acá, es igual a menos H. De tal forma que ahora podemos escribir lo siguiente. P1 menos P2 es igual a la densidad del agua por la gravedad por Z2 menos Z1, que ya sabemos que es igual a menos H, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H. Por supuesto, esta H es esta misma H. Ahora vamos a escribir mejor esta expresión. Esta expresión verde ahora la podemos escribir así. P1 menos P2 es igual. Vamos a escribir primero la expresión positiva. La densidad del mercurio por la gravedad por la altura H. Y ahora la expresión negativa, porque más por menos es igual a menos. Menos la densidad del agua por la gravedad por H. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para culminar esta parte del ejercicio. Finalmente podemos extraer factor común, gravedad por H. Observa acá, gravedad por H. Así, P1 menos P2 es igual a gravedad por H, que es el factor común. El primer gravedad por H multiplica a la densidad del mercurio. Menos, y el segundo gravedad por H multiplica a la densidad del agua. Porque somos cuidadores, Otro comercial. cuidamos nuestra ropa con ensueño, que protege su textura y color, lavada tras lavada, dejando un delicioso aroma. Interesante. Mi nombre es Raya. Esa es nuestra. Raya y el último dragón es una de las películas. Nos quedaría así. Hasta ahora hemos aplicado algo de álgebra para obtener la diferencia de presiones. Ahora bien, esta diferencia de presiones la podemos conocer. Por supuesto, porque la gravedad es conocida. La altura H también es conocida, vale 10 centímetros. La densidad del mercurio es conocida y la densidad del agua también es conocida. De tal forma que al sustituir podemos obtener nuestra diferencia de presiones. Esto es igual. ¿Cuánto vale la gravedad? Vamos a tomarla como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale la altura? La altura vale 10 centímetros. Pero ojo, recuerda que debe existir uniformidad en las unidades. Si la gravedad viene en metros, metros sobre sus cúbicos. Menos, si aquí unidades Y al final tenemos aquí kilogramos. saca este cálculo y ese valor ya lo sustituye para obtener la velocidad. 2 multiplicado por este valor y dividido entre 1000, se obtiene el siguiente resultado. P sub 2 al cuadrado es igual a 24,62 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, más B sub 1 al cuadrado. Y en este momento probablemente te preguntes, ¿pero por qué metro cuadrado sobre segundo cuadrado? ¿Por qué? Porque al operar estas unidades, esta con esta, se obtiene justamente esta unidad, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Vamos a proceder a demostrártelo acá. Quizás manejes las unidades, pero quizás no.
En la parte superior se tiene y por este metro cuadrado que ya estaba ahí. Hemos llegado a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá tenemos la primera ecuación con la velocidad 1 y la velocidad 2, y tenemos esta segunda ecuación que también relaciona la velocidad 1 con la velocidad 2, y a partir de este momento puedes utilizar cualquier método para resolverlo. Por ejemplo, voy a utilizar metros cuadrado se transforma en la raíz cuadrada, equivalen a 0,1 metros. Por lo tanto, acá... Esa es la idea principal. Realmente la ecuación buena es esta que maneja acá. Por eso cuando estaba viendo la parte del libro dije, caray, ¿de dónde? Ahora, aquí él utiliza esta relación porque pues sabe los diámetros. Pero si no supiéramos los diámetros, podríamos aplicar esta otra expresión que les digo que viene aquí en el librito. Esta que está acá. Igual, tendrías que medir aquí esta parte de la presión. Aquí obviamente utiliza un elemento, un tubo en U para medir la presión. Y con esa parte, bueno, nosotros podríamos medir el caudal, que esa es también una de estas formas. Bastante interesante el análisis, ¿no creen? ¿Cómo ven, chavos? Estuvo bueno, ¿no? Oye, se fueron a dormir. Ya nos fuimos a dormir, profe. Ok. Esos son transductores de presión, pues técnicamente que pues sí se utilizan también en las mediciones de caudal, como yo les decía. Esos son para saber, por ejemplo, cuánto combustible pasa en un determinado tiempo. Si ustedes quisieran saber lo que es esa parte del gasto másico, es decir, el volumen que se desplaza por unidad, ¿de qué otra forma lo podrían hacer? ¿Cómo podremos medir también el caudal? Digo, porque esta es una forma, ¿no? ¿No? ¿No se les ocurre? Ay, vamos, se les debe de ocurrir algo. Ok. Eso es para medir flujo, pero, por ejemplo, ¿cómo medimos nosotros el flujo de campo magnético? ¿No? ¿No se les ocurre? No me dejen hablando solo, que siento feo. ¿Cómo podríamos medir el flujo? En una tubería, en cualquier dispositivo, no sé. No, profe, la verdad no se me ocurre de momento. Bueno, fíjense, por ejemplo, vamos aquí midiendo, esto sería el interior de un tubo. Sin aquí, sin relleno. Ahora, quiero que ustedes piensen lo siguiente. Imagínense que es una tubería, pues, tal cual. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a colocar en la parte superior un imán y en la parte inferior, pues, un mismo imán, pero pues digamos que sería su polo, ¿cómo se le llama? Su polo sur magnético, ¿no? Entonces de aquí viene un polo norte, un polo sur. Creo que van al revés los colores, ¿no? Si no, Lalo, el rojo es para identificar las líneas que salen de flujo y las líneas que entran. ¿De acuerdo? Ok. Entonces,
Estas líneas de campo van de norte a sur. ¿Están de acuerdo? Dante, ¿sí me van siguiendo la idea? ¿O ya se fueron a dormir? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Sí, profe, sí lo vamos siguiendo. Ok, bueno, vienen estas líneas de flujo de campo magnético. Imagínense que este es un tubo, una solera. Ujú. Va, no sé, es un cédula 40 o algo aquí, una tubería. Esta es la que tú quieres. Y tienes adentro aquí este imán. Y bueno, pues tú sabes bien que vas a transportar pues, un líquido. Nosotros para calibrarlo, pues, ¿qué tendríamos que saber? Por ejemplo, ¿cuál es el flujo de campo magnético cuando no pasa un líquido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sería tu campo magnético inicial. Es decir, pues cuando no hay flujo, tú vas a tener un valor de campo magnético. Ese valor de campo magnético, pues tú lo puedes medir. Puedes medirlo a través de un galvanómetro, pues puedes medir ahí, no sé, la diferencia de potencial, o un voltaje, o los efectos que esto produce, el campo magnético. ¿Y qué pasa cuando nosotros ahora hacemos pasar un líquido? Y este líquido pues va a una cierta velocidad. ¿Qué creen que le ocurra a la intensidad de campo magnético? ¿Aumentará o disminuirá? Aumentará. ¿Aumentará? Fíjate que ahora ya pasa un líquido aquí en medio, o sea, ya algo se está oponiendo. Y esto es de forma constante, ¿no? Pues esto va a disminuir, ¿no? O sea, como que de cierta manera se va a impedir que estas líneas de flujo pues sigan esa característica perpendicular, ¿sí? No sé si más o menos se entienda esta parte, ¿no? Digo, de cierta manera, pues se van a medir algunos efectos que nosotros podemos percibir. Esto me va a debilitar las líneas de campo magnético que yo pueda medir si tengo un flujo en medio. ¿De acuerdo? No sé si más o menos entiendan un poquito esta idea de cómo medir también caudal. A través de esta parte de campo magnético. Sí, pues sería la variación, ¿no, profesor? Del flujo. Y porque exactamente, si tú le das más, ahora sí que aumentas la velocidad del flujo de líquido, obviamente, ¿qué va a ocurrir? Pues vas a tener una deflexión mucho mayor del campo magnético. O sea, siguen pasando las líneas de flujo, pero pues obviamente que se van a abrir. No sé si han visto este tipo de sensores. Estos se utilizan mucho en la industria. Se llaman medidores de flujo, de campo magnético, de flujo. Hay unos que son bastante operables, a ver. Voy a poner esta imagen. Yo creo que esta imagen va a explicarles un poquito más. O sea, comercialmente estos los venden, son muy buenos, sí, la verdad son bastante interesantes. Y pues se basan en este principio, aquí va tu flujo, pues obviamente que pues sí, lo vas midiendo, vas ahí viendo esa componente. Miren, les voy a poner aquí la de un producto. Igual. Estos tienen mejor precisión. Tienen mejor precisión para medir flujo. Entonces,
ya tenemos dos formas de medirlo, pues a través de un diferencial de presiones, a través de un tubo Venturi, o a través de un medidor de flujo de campo magnético, que es con esa parte. Estas que están aquí son bridas. Es por donde pasan en los líquidos, gasolina. Ya saben, ¿no? Bueno, la gente que se dedicaba, ¿cómo se llama esa técnica de conseguir gasolina gratis? ¿Cómo se llama? El huachicol, ¿no? Y los guachicoleros. Los huachicoleros, exactamente. Miren, esta parte se los voy a compartir. Hay un videíto muy interesante de una empresa que vende estos tipos de dispositivos, medidores de flujo a través de campo magnético. Digo, yo llegué a ocupar bastante de esos en una, en una empresa que estuve trabajando. Igual, bien, vas viendo aquí la cantidad, las partículas van pasando, pues producen una deflexión en el flujo de campo magnético. Lo mismo que les explicaba. Pues entonces, aquí se genera un campo magnético. Cuando pasa el flujo, pues disminuye y eso se puede medir. Creo que hay un videito de esto. Esos, por ejemplo, dividido sobre 4. Los medidores de flujo magnético, bueno, medidores de flujo electromagnéticos. Esos se utilizan mucho en las industrias. Ah, acá está. Este es el efectivo. Las más variadas sustancias. Si nos comparte el video lo vamos a ver, ¿verdad? Me va a decir Lalo. Que son transportadas y distribuidas por un sistema de tuberías todos los días. Estas pueden incluir agua potable, jugos de fruta, productos químicos o incluso lodos que contienen piedras. Los fluidos que van por esta tubería generalmente presentan propiedades distintas, por lo que se hacen necesarios diferentes principios para sus mediciones. Uno de esos métodos es la medición del caudal basada en el principio electromagnético. Las leyes físicas de este principio pueden ser atribuidas al físico británico Michael Faraday, quien en 1831 descubrió que la corriente eléctrica puede ser generada por un campo magnético. Cerca de 10 años después, el inventor suizo y sacerdote padre Bonaventura Torleman aplicó este conocimiento en líquidos eléctricamente conductores y construyó el primer medidor electromagnético del mundo. Miremos más de cerca cómo funciona este método de medición. Dos bobinas de campo son situadas dentro de cada medidor electromagnético. Con ayuda de propagadores, las bobinas generan un campo magnético constante sobre toda la sección transversal del tubo medidor. Dos electrodos que captan el voltaje están instalados en un ángulo en la pared del tubo. El material aislante en la pared interior evita un cortocircuito entre el líquido conductor y el tubo metálico. En caso de que no haya flujo, ningún voltaje inducido es medido en un primer momento entre los dos electrodos. Las partículas eléctricamente cargadas del líquido conductor están uniformemente distribuidas, mostrando aquí el agua con partículas de color rojo y azul. Sin embargo, tan pronto como se inicia el flujo en el tubo medidor, el campo magnético aplica una fuerza sobre las partículas cargadas. Como resultado, las partículas cargadas positiva y negativamente son separadas y reunidas en los lados opuestos de la pared del tubo. En este punto, un voltaje se forma siendo detectado y medido por los dos electrodos.
Este voltaje es directamente proporcional a la velocidad del flujo en la tubería. Con una sección transversal conocida del tubo, el volumen del fluido puede ser entonces calculado. Cuanto mayor sea la velocidad del fluido, mayor será la separación de las partículas cargadas y mayor será el voltaje entre los electrodos. Los electrodos también detectan lo que es llamado voltaje de interferencia, que debe ser separado de la verdadera señal de medida. Un método que ha sido usado con éxito para este propósito es crear un campo magnético a través de la corriente continua. Para hacerlo, la polaridad del campo magnético es alternadamente invertida, ilustrada aquí en cámara lenta. Ahora, el voltaje captado por los electrodos constantemente cambia su polaridad. Como resultado, todo voltaje de interferencia puede ser eliminado. Por ejemplo, los efectos electroquímicos en un líquido o los campos magnéticos externos. Por lo tanto, el tamaño de tal voltaje de interferencia no tiene ningún impacto sobre la verdadera señal de medida. ¿Cómo ven, chavos? Esa forma de medir flujo. Está interesante, ¿no? ¿Sí te la sabías, Lalo, o no? Esa forma de medir flujo. No, profe. ¿Tú, Julio, sí la habías visto o no? Bueno. No, profesor. Vamos a ver ahora cómo algunos dispositivos de medición. Vamos a hacer ahorita una con Proteus. Bueno, con el manómetro de Bourdeau, pues podremos nosotros medir variaciones de resistencia, igual con el elemento, esta elipse pequeña que se estira, pues podemos estar midiendo esas variaciones de la presión. Digamos que este puede ser un método de tipo resistivo. Hay otro método que es empleando galgas, igual como podríamos nosotros medir fuerza. Son galgas metálicas, las mismas que vimos para medir fuerza, y se pueden utilizar con una configuración de puente de Winston. Estas galgas que se utilizan para medir presión, por ejemplo, puede ser este tipo de configuraciones internas. Fíjense que aquí yo tengo estas dos resistencias internas, y si yo, digamos que siento un efecto de presión, esto se utiliza más en casos, por ejemplo, de aire, presión de aire, se utilizan mucho este tipo de sensores. Ahorita les voy a poner el datasheet de un dispositivo, de un MEPX, que son dispositivos para medir presión, bastante buenos. Y aquí lo que se hace es de que esta parte, pues, siento una presión de aire, obviamente que es una membrana que se estira. Esta membrana, al estirarse, pues me va a cambiar el valor de la resistencia. Hay otras galgas que son empleadas con dispositivos piezoeléctricos. Estas son construidas de esta forma. Se utilizan algunos elementos, por ejemplo, semiconductores, en estas galgas de dispositivo. Miren, esta es una aplicación bastante sencillita. Este es un sensor, el MPX2010. Ese es un sensor de presión diferencial. Les voy a mostrar el datasheet de esta cosa, porque sí está bastante interesante. Hay dos modelitos que vamos a ver, el MPX, el 2010 y el 4115. Me dicen cuando ya lo estén viendo. ¿Lo ven, el datasheet? Sí, profe. Ok. Fíjense que este dispositivo me dice que es un sensor de presión y tiene la compensación de temperatura. Estos se utilizan mucho en lo que son los respiradores, por ejemplo, ahorita que fue lo del COVID, en respiradores artificiales.
Es altamente lineal. Ya tiene un dispositivo, tiene un circuito integrado, este tipo ya de dispositivos. Ya son fabricados, pues, de cierta manera para que la respuesta te dé lineal. Utilizan un tipo de diafragma, que es igual, tipo de sensor, pues ese diafragma aumenta su área o se estira cuando siente una presión de aire. Y obviamente que, bueno, pues lo que hacen variar ahí es el valor de la resistencia interna. Ok. Son estos los modelitos, así vienen. Fíjense. Este es el 2010, viene aquí para medir una presión diferencial. Con esta parte se puede compensar la presión de temperatura. Hay dos pines que no se utilizan. Algunos es, por ejemplo, aquí mi salida, fíjense. Vout, viene uno positivo y uno negativo. Ese es un diferencial de presión. Otro modelito es el 4115. Este es para medir presión absoluta. Por lo general, se utilizan 3 pines para este sensor. Estos son algunos modelitos que vienen. Estos son los 3 pines que utilizamos. Voltaje a la salida es el pin número 1, tierra y el voltaje de polarización, que por lo general son 5 volts. Entonces, pues estos directamente al microcontrolador. Ya no hay tanta bronca. De igual forma, podemos nosotros compensar la parte de temperatura. Los rangos de operación, fíjense que hasta 400 kilopascales. Y esta es la tabla, las características eléctricas y características de operación. El valor mínimo, 15 kilopascales a 115. El voltaje de operación, de 4.85 a 5.3, el típico es 5.1. Bueno, más o menos. Entonces, con un Arduino ya lo andas polarizando. La corriente que maneja son 7 miliamperes. Tiene adentro un microelectrónica, ya tiene un amplificador operacional para poder medir esa parte que viene en el sensor de presión, que son las galgas extensiométricas que tiene, los valores mínimos y bueno. Lo que me interesa a mí, bueno, esta es la constitución. Ven ahí cómo está el diafragma. Lo que me interesa es esta curva. Esta curva es un comportamiento de qué tipo, pues lineal. ¿De acuerdo? Aquí me dice que, bueno, no sé si observan ustedes. La línea de en medio, pues es el valor ideal. Y tenemos una línea máxima, una línea mínima. Digamos que esa va a ser el error que nosotros tengamos en nuestra medición. De cierta manera el comportamiento es lineal, pero bueno, pues vamos a tener una serie de error, más o menos un cierto porcentaje, va a depender mucho obviamente de las condiciones de operación y de lo que nosotros estemos midiendo. Me dice que aquí el voltaje de polarización, pues lo manejamos a 5.1. Ok. Si se dan cuenta, el comportamiento es lineal. Y esta es la función de transferencia. El voltaje a la salida es tu voltaje de polarización por 0.09, eso me va a dar, bueno, por el valor de la presión, menos 0.95, más menos el error. Ese es nuestro modelito. Bueno, pues vamos a hacer una simulación en el Proteus, ¿qué les parece? Para eso, pues vamos a utilizar esta ecuacióncita.
Miren, aquí está. Este es el sensor, el MPX4115. Les digo, los 3 primeros pines son los que nosotros utilizamos. B1 y B2 son un poquito para la parte de compensación por temperatura. Igual, la tabla de valores. Entonces, fíjense bien, de esta función de transferencia, que es el voltaje a la salida, dice Vout es igual a ¿cuánto? Me dice que es el voltaje BS por, abre paréntesis aquí, 0.09 por el valor de la presión, menos 0.095. Bueno, vamos a decirle que nosotros manejamos un error del 0%. Ok. Yo quiero que mi Arduino me esté dando el valor de la presión. Quiero medir el valor de presión. Entonces, quiero despejar ahí la letra P. Bueno, nosotros sabemos que BS es el voltaje de polarización. En este caso del dispositivo, pues son 5.1. Entonces, me va a quedar. Este término está multiplicando, pues va a pasar como, pues dividiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ok, entonces este es el voltaje de la fuente. BS. Ok, ahora, yo tengo aquí este menos 0.095. Ahí está restando. ¿Cómo va a pasar acá? Sumando, ¿no? Ok. Y tengo 0.09 por el valor de P. Este término, el 0.009, está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Entonces, el valor de presión va a ser igual a... Todo esto lo vamos a poner en un paréntesis. Y ese término que está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. ¿De acuerdo? Ok. BS es el valor de polarización de nuestro Arduino, que sería de ¿cuánto? 5. ¿Quién? 5.1, bueno, es el valor que más o menos maneja, ¿no? Entonces, yo tengo que leer el voltaje del convertidor analógico digital. Lo divido entre 5.1, le sumo 0.095 y lo multiplico por 1.09. Esta ecuación la tenemos que meter en Arduino. Ok. Vamos a ver entonces el programa. Aquí está. ¿Ya lo están viendo todos? Sí, profe. Sí. Okay. Ahora, variables que nosotros tenemos, pues la lectura del convertidor analógico digital. Recuerden que el voltaje de lectura, bueno, las lecturas van a ser valores de 0 hasta ¿cuánto? Hasta 1023. Yo creo que entonces lectura la vamos a dejar de tipo entero. Ahí está. Valores flotantes, el voltaje y el valor de presión. Inicializo el puerto serie diciéndole que necesito una velocidad de transferencia de 9600. Luego, el convertidor analógico digital, analog read,
el pin A0. Eso lo asigno a la variable que se llama lectura. ¿Aquí alguna duda? No, ¿verdad? No. Ahora, yo quiero el voltaje. El voltaje es el valor de tu lectura por 5 entre 1023. ¿De acuerdo? Ese es el valor del voltaje. Ahora, la presión, de acuerdo a la ecuacioncita que ya hemos visto, es el valor del voltaje que tú estás leyendo del convertidor analógico digital entre 5.1 más 0.095. Y todo eso entre 0.009. Y a la salida, pues tú vas a tener el valor de la presión. Y ya le digo que se espere cada medio segundo. ¿Esto alguna duda? ¿No? No, profe. Julio, ¿alguna duda? Dante, Jacob, No, profe. ¿no? Ok, bueno. Compilamos y vamos a abrir ahora nuestro Proteus. Ay, ¿dónde está? Acá está. Ok. Fíjense que aquí ya estoy midiendo un valor. Vamos a ver aquí, a decirle que quiero un voltmetro. Vamos a medir aquí el voltaje. Y necesito la tierra. Aquí está la tierra. Ok. Vamos a cargar el programita. Es el de presión. Ahí está. Me dice que yo tengo 4.14 volts y me marca allí una presión de ¿cuánto? 97. Válgame Dios. A ver, vamos a quitarle este. No, pues sigue marcando lo mismo. Condenados gatos, todo el rato están así. Ok, 97.7. A ver. Aumentamos aquí la presión. Chuta. 3.8 debería disminuir. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si lo metimos bien la ecuación. Lectura, lee el valor del voltaje. Vamos a decirle que lectura también sea flotante. A ver. Van a ver que va a cambiar mucho por eso. Y van a ver por qué. A ver, vamos a ver.
Condenado Proteus, ya te conozco. Ok, ahí me da la medición. A ver, vamos aumentando. 93.7, 93.6. Pues más o menos, ¿no? Sí me da la medición en pascales, kilopascales. A ver, vamos a llegar hasta que mida 5 volts. La ventaja de este que es lineal. Casi ya a los 5 volts. Fíjense cuánto tengo de presión. Si se dan cuenta, ya no aumentó más el voltaje abajo. Como que llegamos al tope. Sí, ya estamos casi en la zona límite. Por eso ya. Recuerdan que hay unas líneas rectas que pues nos dan el máximo y el mínimo. Pero sí, técnicamente en casi toda la región se comporta de forma lineal. Este sensor se utiliza en los respiradores, en las bombas estas para medir presión. ¿Cómo ven? De este yo no tengo, pero bueno, creo que sí debe de haber alguna chachara de estas. No sé si tengan alguna duda, chicos, de este sensorcito. Entonces lo que mide es el voltaje, ¿verdad, profesor? Exactamente, se mide el voltaje, pero realmente lo que mide ahí es una presión de aire, o sea, respecto al... Bueno, si tuviéramos nosotros unos manómetros, pues sí mediríamos la diferencial de presión, pero bueno, está midiendo ahí cuánta presión tendríamos a lo mejor en ese tubo. Ahí mide una presión absoluta, nada más mide una columna de tubo. Si quisiéramos medir el diferencial de presión, miren, por ejemplo, que sería con estos equipos que se llaman manómetros. No sé si tengan dudas de esa parte, chavos. Ahorita les paso ese programa. Los voy a ir subiendo. No. ¿No? La esfera de un manómetro o de un termómetro contiene mucha información relevante. Vayamos primero a lo esencial, la aguja. La aguja indica la presión o la temperatura que hay en ese momento. En la esfera se indica también la unidad de medición. Otro aspecto importante es el tipo de exactitud. En los manómetros, esta cifra indica el porcentaje máximo de desviación del indicador en relación con el valor final de la escala. En los termómetros, la exactitud se define de otra manera. Los termómetros de esfera están disponibles en dos tipos de exactitud, clase 1 y clase 2. En función del rango de indicación, tiene diferentes límites de error definidos.
Las escalas son muy importantes para la lectura de los valores. En los manómetros, las escalas cubren un ángulo de 270 grados. En un termómetro, la escala se puede desviar un máximo de 20 grados. Además, en los termómetros de esfera también se diferencia entre el rango de indicación y el rango de medición. El rango de medición aplicable a la clase de exactitud se indica a través de estos triángulos negros. En muchos manómetros también aparece un triángulo negro. Este triángulo indica la presión estática máxima. En la esfera no solo encontramos información relevante para la lectura, sino datos generales importantes, como por ejemplo la norma según la cual se ha fabricado el instrumento, el material de los componentes en contacto con el medio o el número de serie. La S que se encuentra en el círculo de algunos manómetros indica que se trata de una versión de seguridad que protege al personal de servicio en caso de rotura. Estos son los datos básicos de la esfera de los manómetros y de los termómetros. Bueno, eso es técnicamente, ¿no? Pero ¿cómo se miden con los manómetros? A ver, Julio. ¿No te la sabes? En la instrumentación industrial se utilizan dos tipos de manómetros diferentes: los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de membrana. Estos dos tipos de manómetros tienen principios de funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones. En los manómetros de tubo Bourdon, la presión se mide a través de un muelle tubular que transmite la presión a la aguja a través de un mecanismo. Los manómetros de tubo Bourdon se pueden utilizar en un amplio abanico de situaciones y cubren la mayor parte de aplicaciones. Los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo Bourdon llegan al límite de sus características técnicas. En los manómetros de membrana, la presión se transmite a un tirante a través de una membrana ondulada. Este tirante transmite la presión al mecanismo de la aguja. Los manómetros de membrana son los idóneos, por ejemplo, para la medición de bajas presiones. La gran superficie de la membrana permite usarlos en aplicaciones a partir de 16 milibars. Por el contrario, en los manómetros de tubo Bourdon, los rangos de medición comienzan a partir de 600 milibars. Los manómetros de membrana ofrecen una buena protección en caso de sobrepresiones, debido a que la membrana puede apoyarse contra la brida superior. Los manómetros de membrana de Dika están equipados de serie con una protección contra sobrecargas 5 veces el fondo de escala. Si es necesario, los manómetros se pueden dotar de una protección contra sobrecargas incluso mayor. Los manómetros de membrana también tienen ventajas al utilizarlos con medios críticos. La membrana se puede recubrir con los materiales más diversos como PTFE, oro, Hastelloy y muchos más. De esta manera se protege el dispositivo contra medios agresivos. Opcionalmente, la brida inferior también se puede revestir de un material especial. Las membranas con brida de conexión abierta también son apropiadas para medios viscosos. Gracias a su gran sección transversal, el canal de presión no se puede obstruir. Por lo tanto, la correcta decisión entre utilizar manómetros de tubo Bourdon o manómetros de membrana depende en todo momento de la aplicación en concreto. En Vika estaremos encantados de asesorarle a la hora de elegir. Hace ratito, cuando veíamos la medida del flujo de caudal con elementos electromagnéticos, yo les decía de lo que era una brida. Miren, estas son las bridas. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Esto es para unir tubos. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante del mundo industrial y las tuberías. Las bridas. ¿Qué son las bridas? Bien. Dice que la brida es el elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, permitiendo ser desmontados sin operaciones destructivas, gracias a una serie de orificios donde se colocan armas de unión. Bien, entonces las bridas son aquellos elementos de la línea de tubería. Estos están destinados a permitir la unión de las partes que conforman esta instalación. Las bridas no necesariamente siempre van a estar uniendo tubos. Pueden unir válvulas,
pueden conectar a bombas, a equipos mecánicos, a contenedores, a paquetes, etcétera. Todo esto con el fin de que todo el sistema esté conectado y obviamente una de sus principales funciones para que sea desmontado para un mantenimiento u reposición de las partes. Existe una diversidad de diseños, dimensiones, materiales y normas de fabricación. Vamos a ver las partes que componen la brida. ¿Cuáles son las partes de una brida? Tenemos 4. El ala, el cuello, diámetro de pernos y la cara de la brida. El ala es la parte o es la placa circular de la brida, donde van a estar ubicados los orificios, donde van a pasar los pernos de unión. Ese es el ala de la brida. Tenemos el cuello. El cuello es la parte de la brida que conecta en sí con la tubería. Hay bridas que abrazan a la tubería. Hay varios tipos y no todas las bridas tienen cuello soldado. Más adelante les voy a dar una descripción de los tipos de brida que existen y se van a dar cuenta que no todas las bridas tienen cuello. ¿Okay? Y tenemos diámetro de pernos. Esto es el tamaño de los orificios donde van a pasar los pernos de unión. Pernos de unión pueden ser espárragos, tornillos. ¿Okay? Y la cara. Hay como 5 o 6 tipos de caras, pero las más comunes y las que han encontrado son 3. La RF, que es la Real Face o cara realzada, la RTJ, la Ring Type Trunks o junta tipo anillo, y la FF, que es la Flat Face, que es la cara plana. Las conexiones entre bridas deben también garantizar la hermeticidad del sistema. Y esto lo vamos a lograr eligiendo el tipo de cara que deben llevar estas bridas. No hay ningún tipo de realce. Este tipo de cara se dan en bridas de fundición de baja presión. ¿Okay? La junta tendrá la forma de corona circular, el diámetro exterior e interior. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que entre tubos, por ejemplo, si yo estoy transportando combustible, creen que los tubos son de acero? Cuando se juntan con las bridas, ¿habrá continuidad entre un tubo unido con una brida y otra? O sea, si yo llego con un multímetro y le digo medir continuidad, ¿creen que haya continuidad? Del empaque debe coincidir exactamente con el diámetro exterior e interior de la... Aquí tienen la respuesta. ¿Habrá continuidad o no? Ahí está un empaque No, profe, ¿sí? No lo hay, porque precisamente lo que se te pretende es evitar lo que son cortos eléctricos, ¿sí? Imagínate con un chispazo, pues se te quema todo el material, ¿no? Y pues obviamente que lo que menos queremos es de que sea conductor. Incluso llevan unos elementos que se llaman electrodos de sacrificio. Esto está muy interesante. Los pernos también debe coincidir con los orificios y por ende menos es un poquito más de... Okay. Ahora tenemos las bridas tipo Ring Type John. Son apropiadas nada más para casos en que es muy difícil y es importante obtener una buena estanqueidad. El anillo siempre será metálico, el anillo es sensible el empaque y debe ser de un metal muy blando para garantizar la hermeticidad en los surcos que tiene la brida. Este tipo de anillo bien, esta brida. Sí, es un error si hay continuidad. Fíjense que, bueno, de la parte de la industria que yo les puedo decir que se utilizan electrodos de sacrificio, electrodos para tuberías,
no sé, en algunos casos se utilizan este tipo de materiales. A ver si viene por aquí. No, no maneja esto. Esto lo utiliza, por ejemplo, la gente de Pemex. Aquí está. En este video se explicarán los diferentes tipos de electrodos de todo. Es un elemento de seguridad que actúa tanto subterránea para agua. No puede ser el único electrodo. Se colocan en las tuberías a cada cierta distancia. Ay, creo que no lo viene aquí. No lo manejo este señor. Otros electrodos de puesta a tierra o sistemas de tierra para equipos de cómputo, para rayos, telefonía, puesta a tierra, o esmalte. Es importante saber que los diferentes sistemas. Tengo una presentación de donde trabajé en Parres. Precisamente se colocan esto en los tubos de transmisión de combustible. ¿Por qué creen que se le ponga un electrodo, un elemento ahí? Y precisamente se les llaman ánodos de sacrificio. A ver si los tienen aquí. La protección catódica, exactamente. Protección catódica de tuberías. Tenemos una tubería de acero enterrada para prevenir la corrosión de esa tubería y continúa el sistema protegiendo. Y aquí lo vemos con experiencias calibradas que se... Miren, por ejemplo, cuando se manejan tubos, bueno, les voy a platicar más o menos cómo está la onda. Los tubos de combustible llevan un revestimiento, o sea, porque pues no están así expuestos al acero, no sé si los han visto. ¿O sí? Están pintados de azul, incluso se les pone una... como si fuera una venda, más o menos. Ah, acá está. Yo me imagino que estos sí, señores, sí los de manejar. Entonces van una venda exterior. ¿Por qué? Porque pues también tienden a la corrosión. Hagan de cuenta, por ejemplo, los cables del teléfono, de Telmex. Pues es cobre, ¿no? Se oxida. Entonces deben de llevar una protección. El webinar de protección catódica vamos a, digamos, a focalizar bastante más en ese tema, pero por lo menos el que nunca oyó hablar de protección catódica se va a llevar algo más concreto del tema. Si yo tengo que instalar un sistema de protección catódica para proteger cualquier tipo de estructura que yo tengo enterrada, uy, esa cosa. Y por otro lado, la de corriente impresa. ¿Qué diferencia entre una y otra? Básicamente, para simplificarlo, cuando yo tengo superficies acotadas, ¿sí? o estructuras o tramos de cañería de baja superficie, puedo apelar al uso de ánodos galvánicos, ¿sí? ya que utilizaría un ánodo galvánico que podría ser, por ejemplo, un ánodo de magnesio. ¿Cómo funciona un sistema de ánodos galvánicos? Funciona naturalmente. Como les expliqué al principio, según la serie galvánica, uno tiene un ánodo de magnesio. En pocas palabras, esto se oxida, entonces empiezan a formar electrones, ¿sí? Vamos a tener ahí un recubrimiento. Ay, condenado gato, ya me estresó. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si le hacemos pasar una pequeña corriente? Pues no se va a oxidar porque ya tengo movimiento en los electrones. No sé si se entienda más o menos esa idea. Entonces, para hacer que funcione una pequeña corriente, pues ¿qué coloco? Pues coloco ahí algunos materiales o algunas aleaciones, entre ellos el magnesio. Hay otros que es con cadmio, también se utilizan. Y estos elementos pues me van a generar una pequeña corriente para que no se me oxide. Yo tenía de corrosión en cañería que hacían ánodo cátodo y generaban microcélulas acá, y pueden generar microcélulas acá, y pueden generar microcélulas en esta parte de la cañería.
van a desaparecer. ¿Por qué? Porque a partir de que yo conecto un ánodo externo con mayor electronegatividad que toda esta cañería, estoy asegurando de que este ánodo va a ser el único ánodo y de que este va a pasar a cátodo y este va a seguir siendo cátodo. Entonces, toda mi cañería completa pasa a ser un único cátodo. ¿Sí? Entonces, cuando tengo poca superficie para proteger, voy por el ánodo galvánico. También influye. Eso es para protegerla de la corrosión. Pero bueno, ya después les hablo más de estos temas, está interesante. Bastante divertido. Y bueno. Pues no sé si tengan dudas de lo que vimos hoy, chavos. De lo que vimos bastante, ¿no? Bastantitos temas. ¿No? Carmen, ¿alguna duda que tengas? No, profe. Sandra, ¿alguna duda que tengas? La verdad tengo que darle un repaso, profe, para que tenga una duda como que bien fundamentada, ¿sabes? Les voy a poner el link del sensor de flujo electromagnético. Ahorita se los pongo en el chat. Esto de los ánodos de sacrificio y todas estas cosas que llevan las tuberías y las bridas y conexiones, híjole. Les puedo decir que si ustedes aprenden ese tipo de cosas, están del otro lado, ¿no? Porque muy poca gente, por ejemplo, se dedica a lo que es la electricidad o esta parte de corrosiones, protecciones, en tuberías, en este tipo y la industria que paga bien es la industria petrolera. Yo, por ejemplo, recuerdo que en una instalación de este tipo de ánodos, hombre, pues sí, te ganas bastante bien y pues nada más es hacer un hoyo, poner ahí, soldar un cable y a veces es una soldadura bastante sencillita y ya, casi es como ponerle una pila a un tubo, así les digo. Y con eso evitas la corrosión. Y es bastante bien pagado. Pero bueno, hay normas que se siguen, se forran la tubería. Si es galvanizada, pues tiene que ir con cierto color. Bueno, se utiliza en color negro o no ocre. Y para diferentes tipos de materiales y sustancias, son diferentes calibres de tubos, de tuberías. Son diferentes tipos de bridas de unión. Y obviamente que se utilizan estos medidores de flujo o de caudal. Hay varios, como ya les dije, está esta parte del sensor de flujo electromagnético. O bueno, también algunos tubos Venturi, que realmente lo que utilizan ahí son manómetros para medir el diferencial de presión. Sí, siempre utilizan un tubo Venturi más en la parte de procesos. Pero está divertido esta área, ¿eh? O sea, todo lo que es cuestión de instalaciones es muy, muy padre, la verdad. No sé, o sea. Profesor, y los manómetros utilizan dos escalas, ¿no? Sí. Una y otra del otro lado, ¿no? Sí, bueno, podemos manejar, bueno, esa sería una presión diferencial para saber cómo funcionan los manómetros. Que fue lo que vimos al principio, ¿no? Con el tubo Venturi. Ah, sí. Está divertido esta parte, ¿no? Y créanme lo que... Bueno, ya meterle con el micrófono